Extra urgente. Representante Roy dice: el Partido Republicano de la Cámara de Representantes necesita un nuevo liderazgo. El Patriota, después de la audiencia en D.C., dice: un presidente tiene que tener inmunidad. Comenzamos el bloque informativo en Extra News. El representante Chip Roy, republicano por Texas, pidió ayer un nuevo liderazgo en la Cámara después de que el presidente Mike Johnson, republicano por Luisiana, llegara a un amplio acuerdo de compromiso de financiación gubernamental con el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, demócrata de New York, por $1.66 billones. El Congreso enfrentó fechas límite, el 19 de enero y el 2 de febrero, para evitar un cierre parcial del gobierno federal. Pero el acuerdo con Schumer ha enojado a los conservadores, porque no le ven como un progreso hacia la reducción de la deuda nacional, que ahora asciende a $34 billones. La razón por la que creo que necesitamos un nuevo liderazgo en Washington es que no tenemos ninguno, dijo Roy a un medio, donde está haciendo campaña para la candidatura del gobernador de Florida, Ron DeSantis, a la nominación presidencial republicana de este año. Es un desastre absoluto y total este paquete de gastos de $1.66 billones. Quiero ser muy claro, Chuck Schumer estaba en el pleno del Senado aplaudiendo y diciendo no cuesta ni un centavo, para citar su lenguaje. Roy dijo que si el Congreso no hiciera nada más que aprobar un proyecto de ley de financiación de resolución continua hasta el final del año fiscal 2024, que es el 30 de septiembre, activaría los límites por los que luchamos el año pasado. El acuerdo de deuda no fue bueno el año pasado, pero tiene límites, dijo Roy. Activaría los límites. El gasto total sería de aproximadamente $1.56 billones. Ahorraríamos $100,000 millones y la defensa quedaría intacta. Los veteranos quedarían intactos. Reduciríamos la burocracia. Pero no, nuestros líderes republicanos de Washington lo están arruinando. De otro lado, después de una audiencia histórica, el día de ayer en Washington, D.C., el presidente patriota advirtió sobre el riesgo de que el fiscal especial Jack Smith y el Departamento de Justicia de Joe intenten deshacer el precedente estadounidense de inmunidad presidencial. Creo que la mayoría de la gente lo entiende y nos sentimos muy seguros de que eventualmente, ojalá a ese nivel, pero eventualmente queremos. El presidente tiene que tener inmunidad, dijo el patriota fuera de la sala del tribunal, calificándolo de un día de momento, elogiando a los fiscales. Hicieron dos concesiones importantes en la audiencia del martes en el Tribunal Federal de Apelaciones. Es muy injusto que un oponente político sea procesado por el Departamento de Justicia. Por el Departamento de Justicia de Joe, añadió el patriota. Así que están perdiendo en todas las encuestas. Están perdiendo en casi todos los grupos demográficos. Hoy salieron números que son realmente alucinantes. Si eres Joe, y creo que sienten que esta es la forma en que van a intentar ganar, y no es así. Eso será un caos en el país. Es algo muy negativo. Los jueces de la Corte de Apelaciones de Washington cuestionaron la afirmación del presidente patriota de que es inmune a cargos penales por sembrar dudas sobre la integridad de las elecciones del 2020. El patriota y su abogado, John Sauer, elogiaron haber recibido algunas concesiones de los fiscales de Smith en la audiencia del día de ayer, reconociendo que existe la necesidad de inmunidad presidencial sobre las acciones tomadas por los presidentes. Admitieron dos puntos importantes, dijo el patriota. Si no fuera yo, ese sería el final de este caso. Pero a veces me miran de manera diferente a como miran a los demás, y eso es muy negativo para nuestro país. Una de las concesiones hechas fue admitir que el presidente Barack Obama y Joe no podían ser procesados penalmente por un hecho negativo erróneo con drones. No se puede tener un presidente sin inmunidad, dijo el patriota fuera de la sala del tribunal.
Como presidente, uno debe poder hacer su trabajo. La segunda concesión importante, según el patriota y su abogado, es que las acciones del patriota fueron durante la presidencia. Encontramos un tremendo hecho dudoso electoral. Un hecho dudoso determinante, pero trabajamos en eso. Eso es lo que estaba haciendo, dijo el patriota. Y estaban hablando de después. Nada tiene que ver con después de que me fui. Fue durante ese tiempo. Y eso fue en lo que realmente se concentraron hoy durante la apelación. Y ellos pueden ver eso. Y todos lo admiten. Y si es durante ese tiempo, tienes inmunidad absoluta. Así que veremos cómo funciona todo. Tenemos un gran argumento. Los abogados del patriota enfrentaron una recepción escéptica mientras intentaban convencer a los jueces de los tribunales de apelaciones de que los expresidentes no deberían ser procesados por las acciones que tomaron mientras estaban en el cargo. Está previsto que el patriota vaya a juicio en marzo por cargos federales de subversión electoral. Está diciendo que un presidente podría vender indultos, podría vender secretos militares, podría decirle al equipo SEAL Six que insté a un rival político, le preguntó la juez Florence Pan a Sauer. Sauer dijo que un expresidente podría ser acusado de tal conducta solo si primero es acusado por la Cámara y declarado culpable en el Senado. El patriota no se dirigió a la corte, sin embargo, habló en voz baja con sus abogados varias veces durante la audiencia, dado que la contienda republicana para la nominación presidencial, estado por estado, comenzará la próxima semana. El patriota aprovechó la audiencia como una oportunidad para afirmar que es víctima de persecución política. Si se permite que el caso avance, dijo el patriota, podría procesar al presidente demócrata Joe si gana las elecciones presidenciales de noviembre. Si yo no obtengo inmunidad, entonces Joe no obtiene inmunidad, dijo el patriota en un video publicado en redes sociales antes de la audiencia. El patriota, que supuestamente perdió ante Joe en los comicios 2020, ha abierto una ventaja considerable sobre sus rivales para la nominación presidencial republicana desde que anunció el primer cargo penal en su contra en marzo pasado. Se espera que gane fácilmente la contienda del lunes en Iowa. El Departamento de Justicia ha sostenido durante mucho tiempo que los presidentes no pueden ser procesados mientras están en el cargo por cumplir con sus deberes oficiales. El patriota, el primer expresidente procesado penalmente, enfrenta 91 cargos negativos en 4 casos separados. Sauer, el abogado del patriota, dijo a un panel de 3 jueces de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el circuito del Distrito de Columbia que permitir que el procesamiento avance llevaría un ciclo de represalias después de cada elección y abriría una caja de Pandora desde la cual esa nación puede que nunca se recupere. Es la apertura de una caja de Pandora y es algo muy triste lo que ha pasado con toda esta situación, añadió el patriota fuera de la sala del tribunal el día de ayer. Cuando hablan de riesgos a la democracia, ese es el verdadero riesgo a la democracia. Y creo que como presidente uno debe tener inmunidad, muy simple. Y si no la tiene, por ejemplo, si este caso se perdiera por inmunidad y yo no hice nada negativo, absolutamente nada malo, y trabajando para el país, y trabajé muy duro con los hechos dudosos electorales porque tenemos que tener elecciones libres, tenemos que tener fronteras fuertes, tenemos que tener elecciones libres, esas 2 cosas casi por encima de todas. En el tribunal, Sauer argumentó que los presidentes primero deben ser acusados y destituidos por el Congreso antes de poder ser procesado. El patriota fue acusado 2 veces por el Senado, pero el Senado no logró condenarlo. Algunos senadores republicanos se negaron a condenarlo después de que fuera acusado de intentar anular los comicios en 2020, alegando que podría tener que rendir cuentas ante los tribunales. Los fiscales estadounidenses argumentan que el patriota actuaba como candidato, no como presidente, cuando presionó a los funcionarios para que anularan los resultados electorales y alentó a sus partidarios a marchar hacia el Capitolio el 6 de enero del 2021. El caso contra el patriota refleja la naturaleza sin precedentes de sus esfuerzos por anular los comicios en 2020 y otorgarle inmunidad por esas acciones daría a los futuros presidentes licencia para cometer hechos negativos, dijo al panel el abogado del Departamento de Justicia James Pearce. El presidente tiene un papel constitucional único, pero no está por encima de la ley, afirmó. Tanto el resultado legal
como el momento del fallo del Tribunal de Apelaciones, desempeñarán un papel fundamental a la hora de determinar si el patriota enfrenta un juicio antes de las elecciones del 5 de noviembre del 2024. Smith ha acusado al patriota de una conspi múltiple para obstaculizar el recuento y la certificación de su derrota en 2020, que culminó con los hechos el 6 de enero. El patriota se declaró inocente de cargos que incluyen defraudar al gobierno y obstruir el Congreso. El caso es uno de los 4 procesos penales que enfrenta el patriota este año mientras hace campaña para recuperar la Casa Blanca. La reclamación de inmunidad del patriota ya ha sido rechazada por la jueza de distrito estadounidense Tanya Chutkan, que supervisa dicho caso. Pero podrían pasar varias semanas o meses antes de que se resuelva la apelación. Es casi seguro que cualquier fallo del Tribunal de Apelaciones será apelado ante la Corte Suprema de Estados Unidos, que el mes pasado rechazó una petición de Smith para decidir inmediatamente el asunto. Mientras tanto, la actividad en el caso se ha detenido, lo que podría retrasar el inicio previsto del juicio para el 4 de marzo. Muy pronto, vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias.